aquí. Nada más y nada. Joaquín Murillo, claro que sí, qué dolor de cabeza. ¿Qué te pasa? ¿Qué tal estás? Estoy cansado. ¿Por qué? Pues porque no me he ido de vacaciones hace mucho tiempo. ¿Eso está que, bien? Que ¿o tú no? has estado, ¿no? Bueno, yo he estado... Tú te vas muy poco de vacaciones, ¿no? Como tú. Yo es que yo de mayor voy a ser como tú. De mayor, ¿eh? Pues te queda muy poco. Joaquín Murillo, director Sí. de Chemoche, ¿no? Sí. Bueno, director, actor, productor, todo lo que acabe en Tor, ¿no? Sí. En el teatro. Es lo que decían los dramaturgen, que no dramaturgo. Era Anda. una palabra alemana muy bonita que hablaba de lo que es una persona que hace muchas cosas dentro de la labor. No por eso es ni mejor ni peor, pero bueno, eso es porque antiguamente nos tocaba hacer un poco de todo para poder encontrar curro en esto. Y al final le cogimos afición. ¿Cuántos años lleváis con los Moche? Siempre es difícil porque tiene una etapa en la universidad donde empieza en el aula y investigando, haciendo cosas. Fue una etapa muy bonita, con 20 y tantos miembros, o sea que fue una chulada. Y en el año 89, 90, por ahí. Entonces 90, estamos 91. diciendo que sois del siglo pasado. Joder, como tú, no te fastidias. Pero Sí, somos del siglo pasado. Y luego la compañía arranca ya de una manera más profesional, metiendo los espectáculos en mercados y en redes y tal, allá por el 97, creo, que fue 97-98. Y hace unos años decís, venga, me voy a montar mi propio teatro, el Teatro de las Esquinas, con más socios. ¿puede Hombre, ser? con Teatro del Temple, claro, ¿Con alguien los más? compañeros. ¿De los dos? No, estamos las dos compañías y con mucha gente buena. Pero hay cerca de 50 personas, ojo, son fantásticos. Y montáis este teatro en el cual hay teatro, conciertos... Escuela... Restauración, un restaurante magnífico que es el restaurante El Palco, que es algo más que comer porque siempre tiene muchas sorpresas, está ligado a lo que es también el mundo del teatro y es un lugar muy interesante a descubrir en la ciudad. Y entonces, me has hecho venir aquí, al Teatro de las Esquinas, pero tú no estás aquí. Tú ¿Cómo que ahora no estoy mismo no aquí? estás aquí. O sea, Bueno. no eres producto de mi imaginación, tú estás en el principal. Sí, estamos en el principal. Estás, pero no estás. Estamos O sea, ¿estás disfrutando del estreno del Cielo sobre Berlín. ahí? ¿Qué es? Pues la última producción, gracias. Esto es una película, ¿no? Esto sí, es una película, es un tributo. Un tributo. Un tributo, porque se hace un tributo en música y modas. también hacemos tributo en teatro. Me supongo que también serán otros, ¿no? Pero a mí me gusta decir que es un tributo, es una bestialidad. ¿Por qué? Es muy hombre, porque inspirarnos en una película como El cielo sobre Berlín, tan poética, tan lleno de cosas, hemos querido realmente hacer un gran espectáculo. 10 actores, una escenografía monumental, descomunal, gigantesca, con videomapping. Videomapping, ¿qué es el videomapping? Pero si, O sea, las proyecciones. Pero si lo saben todos ya. Casi soy el que no lo sabe, soy yo. ¿Qué es el videomapping? Es un abuelo. El proyectar en varios lugares simultáneamente, de alguna manera construir una escenografía virtual que lo que participa es como de un actor más, se forma parte de la dramaturgia, de crear la poética del ambiente. Qué bonito. Tenemos circo también. Oh, qué bonito. Música compuesta de propio para el espectáculo por Víctor Rebullida, danza, que baila Elia Lozano. ¿Quién quiere más? Pues bueno, quien no la haya visto, estáis hasta el domingo, ¿no? Sí, hasta el domingo 26 y disfrutando como locos y agradeciendo a todo aquel que está viniendo a ver la obra, porque si no se comparte es como si no existiera. Pues que no se lo pierde la gente porque está molón. Gracias, compañero. Un poco de concentración, ¿eh? Y por favor, Marion, esfuérzate un poco. Esfuérzate, pues claro que me esfuerzo. ¿Qué crees que hago? Si no me esforzara ya me habría caído sobre tu cabeza. ¿Qué pasa ahora? Chicos, ya podéis dejarlo, estamos sin Blanca, no podemos seguir aquí. Toma, ¿qué? Así que mañana las rulos precintadas se van al garaje. Pero, ¿Se acabó el circo por este año? Pero no entiendo, ¿eh? Yo pagué la tasa, ¿eh? Pero, no entiendo estos números. Mira, de verdad, Lorin, es que de verdad me lías todas las cosas. Bueno, se acabó. Ni una temporada. Mi sueño del circo. Recuerdos para dentro de 10 años. Esta noche será la última con mi querido número. Además hay luna llena y la trapecista se rompe la crisma. Nunca creí que sería así. La última noche. Tocan como zopencos y yo vuelo por la pista como un pollo en el puchero. Luego a trabajar otra vez de camarera. Merde.